A continuación nosotros vamos a hablar sobre el mercado y el etiquetado en las mercancías peligrosas. Como ya bien sabemos, son productos o artículos que al ser transportados generan un riesgo para la salud, la infraestructura y hasta para el mismo medio ambiente. Cuando estamos transportando mercancías peligrosas debemos tener en cuenta las etiquetas, ya que estas nos aportan muchísima información, como por ejemplo las características de la mercancía y qué hacer o cómo actuar en caso de una eventualidad. Ahora vamos a hablar de las 9 clases de mercancías peligrosas y las subdivisiones de cada una de ellas. Clase número 1. Materias y objetos explosivos. Se clasifican de esta manera todas aquellas mercancías diversas las cuales siempre tienen el riesgo a explosión, como por ejemplo lo que son las municiones, la pólvora, entre otros. Esta es la etiqueta de la clasificación número 1 de explosivos. Como se pueden dar cuenta, está subdividida en 6 categorías, las cuales vienen de la siguiente manera. 1.1 Riesgo de explosión masiva. 1.2 Riesgo de proyección solamente. 1.3 Riesgo de incendio y explosión leve o riesgo de proyección leve. 1.4 Riesgo mínimo. 1.5 Agentes explosivos y por último la 1.6 artículos detonantes muy insensibles. Como se pueden dar cuenta, es un rombo de color naranja. Alrededor de este o para hacer el borde es una línea totalmente negra. Este hace la simulación de una explosión y trae el número de acuerdo como lo anterior dicho, la clasificación de cada una de ellas. En la tercera clase de mercancías peligrosas tenemos los líquidos inflamables. Estas engloban los líquidos inflamables y los explosivos líquidos insensibles, como por ejemplo tenemos la gasolina y las pinturas. La etiqueta de la clase número 3 de mercancías peligrosas, materias líquidas inflamables, comparte el símbolo de la llama, pero se distingue de la clase número 2 por incorporar el número 3 en el ángulo inferior. Esta etiqueta es de color rojo. La cuarta clase de mercancías peligrosas son los sólidos inflamables. Estos pueden sufrir combustión espontánea y también en contacto con el agua pueden inflamarse. De esta categoría tenemos 3 subdivisiones, en las cuales en la etiqueta siempre debe aparecer el número 4. 4.1 Sólidos inflamables. Se trata de sólidos que en condiciones normales de transporte son inflamables y la fricción puede desencadenar incendios. La etiqueta lleva el símbolo de la llama en color negro sobre un fondo de franjas rojas y blancas verticales. 4.2 Sustancias que pueden sufrir combustión espontánea al calentarse en contacto con el aire o durante el transporte. Por ejemplo, podemos mencionar el carbón. En este caso, la etiqueta está dividida en fondo blanco en la mitad superior y en fondo rojo en la inferior. Muestra una llama de color negro sobre el fondo blanco. 4.3 Sustancias que en contacto con el agua pueden inflamarse, como por ejemplo el sodio y el potasio. La etiqueta difiere de las anteriores en que tiene el fondo azul. Clase 5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. En este caso tenemos dos subdivisiones. 5.1. Sustancias comburentes. Estos son sólidos o líquidos que favorecen la combustión, es decir, que si hacen contacto con otro material pueden desembocar en un incendio. La etiqueta asociada en el símbolo se caracteriza por una llama sobre un círculo. El color del fondo es amarillo y lleva el número 5.1 en la parte inferior. 5.2. Peróxidos orgánicos. Estos son materiales derivados del peróxido de hidrógeno y son altamente riesgosos. Por esto solo se puede llevar cierta cantidad en una unidad de carga. La etiqueta lleva una llama blanca o negra sobre un fondo que es mitad rojo y amarillo. Lleva el número 5.2. Clase 6. Materias tóxicas e infecciosas. 6.1 Tóxicas, que puede provocar la muerte al ser ingeridas o inhaladas, esto al llegar a tener contacto con la piel. Esta etiqueta señala el símbolo de la calavera, en color negro, sobre un fondo blanco, el cual le corresponde el número 6 en la parte inferior. 6.2. Sustancias infecciosas. En este caso, la mercancía peligrosa contiene microorganismos que pueden causar enfermedades.
La etiqueta contiene 3 medias lunas sobre un círculo en fondo blanco y de igual manera en la parte superior el número 6. Clase número 7. Sustancias radiactivas. Esas sustancias contienen elementos como el uranio y el plutonio. Esta clase se divide en 3 categorías, que lo clasifican por su nivel de radiación, y una última categoría que es dedicada al material fisionable. La categoría número 2 y 3 se identifican con un color amarillo en su etiqueta, siendo de mayor peligrosidad. Esas etiquetas contienen datos respecto al contenido, cantidad y actividad a la que van dirigidas. Clase número 8. Sustancias corrosivas. Estas sustancias pueden afectar, dañar o destruir cualquier tipo de elemento. Un ejemplo puede ser madera, metal, o el tejido humano también lo puede afectar, ocasionando quemaduras o incluso la muerte, dependiendo su nivel de peligrosidad. Estas sustancias deben ir transportadas o embaladas en barriles cilíndricos o en carros cisterna. Su etiqueta se identifica o se caracteriza por tener 2 colores, blanco en la parte superior y negro en la parte inferior. En la parte blanca podemos encontrar 2 tubos de prueba haciendo efecto sobre un elemento metálico o de madera y otro haciendo efecto sobre el tejido humano. Clase número 9. Materiales peligrosos diversos. Estas mercancías presentan algún tipo de riesgo. Un ejemplo de este es el hielo seco, que es utilizado para refrigerar distintos productos. Su etiqueta se identifica por tener 2 colores, blanco en la parte inferior y en la parte superior está dividido por franjas blancas y negras. El embalaje de mercancías peligrosas es aquel que tiene como propósito contener cualquier sustancia sólida o líquida susceptible de causar daños en bienes materiales, personas o el medio ambiente con el que se relacionan. Grupos de embalaje. Para fines de embalaje se han asignado grupos 1, 2 y 3 para clasificar el grado de peligrosidad que hay al transportar cada una de las sustancias o artículos de mercancías peligrosas. Grupo 1, sustancias que representan un alto peligro. Grupo 2, sustancias que representan un peligro moderado. Y grupo 3, sustancias que representan un peligro bajo. Respecto a las etiquetas podemos decir que estas deben ser totalmente visibles para la persona que vaya a manipular el elemento. Deben tener un tamaño estándar aproximadamente de 10 centímetros por lado y lado. Es el caso para un carro cisterna o un vehículo transportador, debe portar la etiqueta a un costado y en la parte trasera del vehículo. Esta debe tener un tamaño aproximadamente de 250 milímetros por lado y lado. El embalaje debe tener un código ONU, en este caso 1263, que es el código de identificación de la mercancía peligrosa. Debe tener una contraseña de homologación que nos dará la fecha en la que fue embalado el artículo. Debe tener el peso y el estado en el que va la materia en su interior. Y por último debe tener la manipulación en la que debemos actuar con el artículo, en este caso hacia arriba. Por último, las personas que transportan mercancías peligrosas deben tener previos conocimientos de cómo hacerlo, ya que estas pueden generar como tal causas o daños, ya sea en la piel o en la infraestructura o en el medio ambiente donde se están manejando. Estas personas deben tener conocimientos y estudios realizados para saber cómo se manipulan, cómo se llevan, se transportan estas mercancías peligrosas. De igual manera, por otro lado, también deben tener la indumentaria y la vestimenta adecuada para cada una de las mercancías que van a transportar. Muchísimas gracias.